Mi abuelo es de Chiapas y me contó que de joven los hombres de su comunidad se fueron a cazar un monstruo al fondo de la selva lacandona, que ya tenía años atormentando una comunidad india vecina. Mi abuelo y su papá solían sembrar en puntos muy estratégicos maíz y frijol para que se diera, así sea un clima muy húmedo, y un día cuando salieron a velar por la siembra, vieron un par de sujetos que ya habían encostalado decenas de mazorcas. Se pusieron a perseguirlos hasta que lograron agarrarlos. Ellos hablaban un dialecto que desconocían, pero sí algo de español, y a lo poco que entendieron era que ellos juran que no son ladrones, es solo que donde ellos viven, que es a unas 5 horas más adentro de la selva, la última tormenta tropical se ahuyentó a muchos animales, de los que ellos se valían para alimentarse, y alimentar un ser que lo describen como un señor con apariencia de iguana, que desaparece a los niños. Mi abuelo en ese momento estaba bien chavo, tendría unos 14 años, pero en su pueblo ya era considerado un hombre, y le tocó estar presente en todo ese evento. Dejaron ir a los lacandones, pero el papá de mi abuelo, su hermano y otros 3 de la comunidad lo siguieron para ver de qué iba todo ese rollo de ese mentado ser con apariencia de iguana. Se fueron durante 4 días y no regresaron, y pensaron lo peor los hijos y fueron a buscar a sus padres. Dice mi abuelo que un par de señores también estaban en esa búsqueda, y cuando al fin llegaron a la comunidad, la gente estaba muy paranoica. Los hicieron mostrar que debajo de su piel no eran reptiles con un machete, y al ver que eran personas normales, ya les dijeron que necesitan ayuda. Desde hace generaciones en ese pueblo, cada un par de meses aproximadamente, dejan animales desollados en tal punto para un par de seres que no son humanos. Son enormes y son como iguanas, son fuertes y muy temperamentales, y cuando los hacen enojar, toman represalias con el pueblo, y allí es pura maldad, como quitar la vida a las gallinas, becerros, por puro gusto, simplemente para que ellos como comunidad le batallen en su día a día. La labor de llevarles comida siempre era del más valiente del pueblo, pero en este último viaje algo salió mal, porque de milagro llegó su mensajero. Estaba muy lastimado, tanto que ni siquiera logró despertar al día siguiente, pero lo poco que dijo fue que logró llevarse a uno de ellos. Esa misma noche fue que todos los animales del corral de todas las chozas aparecieron sin vida, y ni siquiera estaban en condiciones de consumo, porque de manera muy extraña la carne olía muy mal, y en cosa de horas se descompuso. Ya estaban desesperados por comida, que no les quedó de otra que buscar donde fuera. Les preguntó por un grupo de adultos que vinieron para acá, siguiendo un par de su comunidad, que los cacharon robando mazorcas, y ellos les dijeron que no los han visto ni a ellos ni a su gente. Allí pasaron la noche, y platicando les dicen que la última vez que se enojaron fuerte esos seres, se llevaron un par de niños, y de eso hace más de 10 años aproximadamente. Mi abuelo, siendo un niño, estaba muy asustado, pero no había de otra que buscar a su papá y a los demás. Esa noche lo pasaron normal, y a la mañana siguiente escucharon un alboroto en la comunidad. Llegaron todos los hombres perdidos, tanto los ladrones como quienes los seguían, y se veían que habían sufrido bastante. No estaban lastimados, solo se notaba que estaban muy deshidratados y con la piel áspera y seca, lo cual es raro en la selva porque la humedad es muy fuerte. Cuando tuvieron fuerzas hablaron y dijeron que estuvieron 2 días debajo de la tierra, que cuando venían a esta comunidad, todos al mismo tiempo se percataron que olía podrido, como animal sin vida que tiene días al sol. Esto les llamó la atención, porque en la selva los animales no duran más de 6 horas sin que toda la fauna de la zona se los devoren, así que era algo que olía mal, pero era imponente porque ni los animales del lugar se animaban a cazarlos, y eso que allí hay harto felino que son bravos para cazar en manada, lo que sea que les llame la atención. Por sorpresa se les apareció este ser, y solo un golpe le bastaba para desmayarlos a cada uno. El ser los tomó por sorpresa, porque de los 5 del pueblo y los 2 de la comunidad, solo lograron verlo el papá de mi abuelo y su hermano. A pesar que estaban atolondrados del golpe, decían que es verdad, era un ser de más de 2 metros, con brazos como nosotros y piernas, pero con cara de reptil. Olían espantoso, tan fuerte que hasta el puro olor te podía marear y desmayar. Cuando poco a poco cada uno fueron despertando, estaban en una cueva. No había nada de luz, pero se dieron cuenta que todos estaban juntos. Los 2 señores de la comunidad dijeron que creen saber dónde están, y es en unas juntas, todavía más adentro de la selva, casi pegado a lo que ahora sería Guatemala. Por fortuna, a ninguno le dio claustrofobia, porque dice que empezaron a hacer una filita, tomándose de los talones y avanzaron a cuclillas por la cueva,
así un par de horas. Cuando escucharon la caída de agua, sabían que estaban cerca de algo, y cuando vieron el primer rayo de luz, lograron salir. Muertos de sed, se iban a ir al ojito de agua que estaba frente a ellos, pero cuando ya pudieron ver mejor de lo lampareados que estaban, por estar oscuras tantas horas, se llevaron el susto de su vida. Había al menos 6 de esos seres en esa área, y parecía que esa era su colonia o algo así. El agua medio apaciguaba el olor feo, pero aún así se sentía en el ambiente. Se fueron en silencio lo más que pudieron, y ya que estaban un par de horas de ahí, a pie, se dieron cuenta que todos estaban cubiertos por un tipo como de barro en su piel. Con mucho cansancio, avanzaron hasta que al fin llegaron al pueblo. Se alimentaron y descansaron, y ya con más adultos en la comunidad se sentían un poquito más seguros, y así estuvieron 3 noches. La última noche que estuvieron allí fue cuando se enfrentaron al segundo ser. De noche montaban guardias, y en una de ellas, ya reconociendo muy bien su olor, uno de los señores dio el pitazo, que seguro uno de ellos andaba cerca, y atentos, cuando apareció, le hicieron un montón con los machetes. Eran 8 personas, y aún así el ser les dio pelea, y cuando al fin lograron vencerlo, lo empezaron a tapiar con hojas de palma, porque el olor empezó a ser insoportable, así estuvieras lejos de él. Y aquí fue cuando agarraron la onda en la comunidad sobre las victorias. Al ganar este enfrentamiento, entendieron que si no se defendían siempre serían los sumisos de la situación, y que también sangran y fallecen como nosotros. Por eso se armaron de valor, enrollaron ese ser en hojas y petates, y se lo llevaron a aquel ojo de agua con caída, que fue donde vieron a esos seres, que al cabo ya conocían el camino. Fueron allí, y al llegar no había nadie, pero sí se veían algunas cosas que esos seres usaban. Allí les dejaron a su difunto, y se regresaron al pueblo. Ellos sabían que una de dos, los dejaban en paz o se armaba el enfrentamiento, pero gracias a Dios no fue así, porque pasó algo muy extraño. A la semana de ese evento mi abuelo, su papá y la demás gente se regresaron a sus hogares, pero estaban yendo y viniendo entre ambos pueblos, porque a partir de allí empezaron a venderse y a hacer trueque de cosas, y se hizo ya común ver gente moverse entre comunidades. Un día llegó el papá de mi abuelo, y muy sorprendido les contó que en la comunidad aparecieron 2 niños de 7 y 9 años. Se veían igual que los encontraron aquella vez, con la piel seca, como si una capa de tierra los hubiera cubierto, y que lo más raro es que ni siquiera eran niños perdidos de la comunidad. Ellos sí hablaban dialecto, nada de español, y no se veían desnutridos o maltratados. De hecho, hasta se veían más enteros que los mismos niños del pueblo. Por consenso, una última vez fueron un grupo de hombres para aquel ojo de agua, y al llegar se dieron cuenta que ahora sí estaba vacío. Se veían hasta animales rondando la zona, así que les fue fácil pensar que los seres ya no seguían viviendo allí, y lo más seguro es que se fueron, y los niños regresados eran como una tregua, o al menos así lo entendieron en la comunidad. Jamás se volvió a saber de esos seres, pero si te ibas más al sur de la región, seguían las historias de que de vez en cuando aparecían. Mi abuelo falleció a los 84 años, a principios de los 80s, y siempre contó esa experiencia a los nietos cuando éramos chicos. Nosotros, ya al haber nacido en la ciudad, lo vemos solo como cuentos de terror, pero ahora de adulto, e incluso siendo un abuelo, veo que esto de los reptilianos se destapó con miles de historias en todo el mundo. Mis nietos creen en ellos ciegamente por lo que ven y escuchan en internet o en canales como el tuyo. Ahora ya siendo adulto y vivido, solo me queda pensar que mi abuelo, siendo un niño, se enfrentó a uno, y no solo eso, le ganó, y aparte, hasta hicieron que esos seres hicieran tregua con ellos, como un tipo de rendición. México tiene las mejores historias paranormales, eso ya nos quedó claro, pero también tenemos las mejores historias de fiesta, y aquí también se las contaremos. Sigue nuestra nueva cuenta, México Embriagable, y escucha las mejores historias de la peda, como solo los mexicanos sabemos hacerla. Ya hay videos en la cuenta, allá te vemos. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.